Xochitl, ¿de qué se trata esta unidad? Imagínense que lo reprobara por no acordarse de qué es lo que vieron un día antes. Buenos días a todos. ¿De qué estamos viendo en esta unidad, Enrique? Pero ya que nadie me contesta. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta unidad? A ver, compañeros, díganme, ¿qué es lo que estamos viendo en esta unidad? ¿Nadie me contesta? Árboles de grafos o algo así, ¿no? Árboles de grafos. No, los árboles son grafos, ¿sí? La unidad que estamos viendo es grafos, ¿ok? ¿Por qué son importantes los grafos? ¿O dónde aplican los grafos? ¿O dónde han visto grafos? ¿Nunca habían visto grafos en su vida? No. No, ¿nunca habías visto un organigrama? ¿Nunca habías visto un mapa? ¿Nunca habías visto, qué otra cosa? ¿Un árbol genealógico? ¿Nunca habían visto eso, eh? A ver, compañeros. A ver, díganme. Díganme, compañeros. Sí, sí hemos visto eso. Entonces sí han visto grafos, ¿no? De que no le llamen así es otro rollo. A ver. ¿Se acuerdan de la unidad número 1, no? De que realmente ustedes ya sabían sumar, restar, multiplicar y dividir. En realidad yo no les enseñé a sumar ni nada, o sea, ya lo sabían. ¿Qué fue lo único que aprendieron? Espero que hayan aprendido. Al hecho de que no existe una sola base, existen varias, ¿sí? Y lo mismo, los grafos los pueden ver en todos lados. De hecho, ahorita lo que ven en pantalla, estos circulitos, yo podría decir que es un grafo que están relacionados con este de abajo, que soy yo, ¿sí? De hecho, cualquier sistema de archivos, cuando prendes una computadora es un árbol, es un grafo, ¿ok? Entonces los grafos en realidad no lo están viendo por primera vez, ya lo han visto. La diferencia es que no le llaman así, ¿ok? Ahora, veamos los árboles. Los árboles es un grafo que, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven los árboles? ¿Cuál es su función? A ver, como yo tengo mis fotos, es un árbol. En realidad es un árbol. ¿Cuál es su función, compañeros? Organizar. Organizar, exactamente. ¿Y por qué queríamos organizar? ¿Por qué nos interesaría organizar? Para tener en orden nuestras cosas. Para ser más eficiente. Ajá. ¿Ok? Sí, para ser más eficiente, digo, por ejemplo, en mi caso, yo me doy cuenta de fotografías repetidas, me doy cuenta de fotografías que me faltan, unas que perdí alguna vez. Entonces, si, como dicen, lo que no se controla no se puede mejorar. Si ustedes no controlan las cosas, sí, o sea, nosotros tenemos que controlar las cosas, es una regla.
Si tú no controlas tus datos, tú no controlas tus archivos, tú no controlas tu música, ¿sí? Sí, por ejemplo, yo tengo mi música así. Bueno, esta es una parte, ¿no? Pero por ejemplo, la música acústica, música de romántica, pero no romántica empalagosa, para bailar, la música en inglés, música italiana, rap, música techno, música rápida, ¿sí? Y de hecho la tengo organizada por décadas, ¿no? Tengo música de instrumental y todo ese rollo. ¿Y para qué lo quiero así? Ah, pues para saber qué tengo, ¿sí? Les enseñaba que no nada más sirve para eso, sino también sirve, por ejemplo, en los árboles de decisión. Los árboles de decisión son una estructura binaria en donde dependiendo si es un uno, es un sí, si es un cero, es un no. Y muchas veces toman las decisiones en parte a eso, ¿no? O sea, tú dices, a ver, por ejemplo, hoy no tuve mis primeras clases de, este, de las 8 y de las 9 porque tuve que ir al ISSSTE. Entonces tengo mi clase de las 11, entonces tengo que decidir si les doy clase y los adelanto con respecto a los otros grupos o no les doy clase y no les adelanto y hago otra cosa. Entonces es una decisión. Digo, si adelanto pasa esto, si no adelanto pasa el otro. Ahora, si adelanto, entonces puedo tener una ventaja o no tengo ninguna ventaja. Si no adelanto, es como por ejemplo su vida, ¿no? Que digan, a ver, en los árboles de decisiones, por ejemplo, ustedes, ¿no? Que digan, a ver, pues, ¿estudias o trabajas? No, pues estudio. Ahora, bueno, más bien, ¿estudias o no estudias, no? Que sería lo más correcto. Estudio. Ok, si estudias, ¿en qué nivel estás? Pues estoy en el TEC de San Luis. Ok, si no estudias, entonces trabajas o estás de nini. O bueno, no trabajas o haces algo que no es trabajo oficial. Digo, como les decía, hay ciertas actividades, por ejemplo, cuidar gente, viejitos, abuelitos y todo eso, también es un trabajo, ¿eh? Y luego dices, ¿en tu trabajo te pagan o no te pagan? ¿Estás contento o no estás contento? Y así. Eso es para lo que sirven estos árboles de decisión. Propiedades de los árboles binarios. Ayer estábamos platicando de que hay dos tipos de árboles. Árboles donde los nodos pueden tener hasta dos hijos, así tipo China, de que existía en China, después de la revolución de 1949, se instaló una ley donde decía que si tú vivías en la ciudad, tenías derecho a tener un hijo. Si tú vivías en el campo, tenías derecho a tener dos hijos, nada más. Entonces todos los demás hijos, si tenías un tercero, cuarto, te metían a la cárcel, o si no, tenías que abortarlo, de plano, ¿no? ¿Qué es cuál es el resultado? Pues que China, después de 50, 60 años después de eso, en las próximas décadas va a dejar de ser el país más numeroso, más poblado del mundo. Y el que le va a ganar es la India, o sea, China mantuvo su población estable y es muy posible que la India sea el país más poblado del mundo. Entonces, bueno, propiedades. Los nodos externos es igual a los nodos internos más uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque como normalmente los nodos internos, recuerden que son estos azules, los que son papás de alguien. Los nodos externos son los que son hojas, los que no tienen hijos, ¿sí? Luego dice, el nivel normalmente es menor o igual a 2 elevado a la i. Es decir, que si tengo 10 nodos, entonces, donde ahí el número de nodos es el nivel, en el nivel diésimo es 2 elevado a la i. Recuerden que si yo tengo, por ejemplo, 10 nodos, entonces tendría que ser como 2 a la i es la profundidad. Entonces, debería de ser como 2 a la 4, porque 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16. El número de nodos externos es menor o igual a 2 veces la altura, ¿no? La altura es mayor o igual al logaritmo de 2 de nodos externos, o también puede ser igual a la cantidad de nodos menos 1, o también tiene que ser menor o igual a la cantidad de nodos internos menos la cantidad de nodos menos 1 sobre 2. ¿Sí? Ahora,
Bueno, esto no les... Esto lo van a ver en base en estructura de datos. Lo que son los TDA o los tipos de datos abstractos. Esto es programación. Entonces no se los voy a poner porque no saben programar. Entonces, ¿para qué me pongo a hacer eso? Hay un detalle. Aquí estamos con los recorridos. Ok, vamos a ver nada más los recorridos de una vez. Pero bueno, recordando lo que les estaba comentando. Este, recoror, preorden, postorden, y debería de en postorden, in order, que ese es el que me importa. Ok. Ahora, de nuevo, los grafos es una manera que tú tienes de representar un orden, ¿sí? Como les comentaba ayer, cuando ustedes hacen un programa, una parte es la que tú haces, que es lo que hace la computadora, y otra la que entiende el usuario, no necesariamente es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué razón? Perdón. Porque el porque internamente tú, por ejemplo, podrías utilizar matemáticas, utilizarías, por ejemplo, grafos, utilizarías lógica, utilizarías conjuntos, y el usuario final no lo tiene por qué saber, o sea, es como lo que les comentaba de Facebook, ¿no? Facebook, imagínate que le tuviéramos que decir a los usuarios, mira, te tengo que dar un curso de lógica de conjuntos para que puedas usar Facebook. Pues no. Entonces, a lo que voy es que muchos de estos que van a ver son cuestiones internas, ¿sí? Es lo que ustedes como programadores, como ingenieros, saben. Ya de cómo funciona o cómo este, cómo funciona o ese tipo de rollos, este, ya es cuestión de ustedes, ¿ok? Ya ustedes, de hecho, los programadores vemos las cosas de dos maneras. Una, como la ve el usuario, como debe de verla el usuario, y otra muy diferente es ¿cómo se llama? Cómo la van a programar, no necesariamente es igual. De hecho, en base de datos muchas veces van a tener lo que se llaman vistas. De hecho, no nada más en base de datos, también en programación. Por ejemplo, hay modelos que creo que ya no están vigentes, estoy hablando de hace muchos años. Por ejemplo, había uno que le llamaban el modelo vista controlador, que igual, ¿no? Habían programadores en diferentes formas y unos veían las cosas de una manera y el otro veía las cosas de otra manera, ¿no? Uno traducía. Entonces, bueno, regresando a esta parte. De nuevo, ¿a qué va con todo eso? Los árboles, ¿cómo lo recorremos o cómo lo visualizamos? ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo este árbol, entonces en este árbol, en el recorrido preorden, hay tres maneras de ver un árbol binario, ¿sí? Los árboles binarios, se pueden visualizar o entender de tres maneras diferentes. Y es lo que ocurre, a ver, les pondré un caso que sí tiene que ver y que es curioso. Por ejemplo, cuando yo enseño mis fotos y les digo, a ver, ¿en dónde creen que está mi primera comunión? Y hay una carpeta que dice eventos y dice, está en eventos. Y le digo, no. Le digo, porque la primera comunión es un evento, pero es un evento personal. Entonces, en realidad está en familia. Es un evento familiar. ¿Cuáles son eventos que no son familiares? Pues las ferias, los conciertos, las exposiciones, esos son eventos que no son familiares. Y los eventos familiares están dentro de familia. Entonces son dos maneras de ver las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien que dice, pues para mí un evento es que fui a pedir la mano de mi novia. Ok, es un evento para él, pero para mí no. Entonces, la misma cosa se puede considerar de diferentes maneras, depende de la persona. En el caso de los árboles, vamos a ver que hay tres maneras diferentes de verlos y cada manera tiene sus pros y sus contras.
Entonces, bueno, en la primera manera, el algoritmo en preorden se dice visitar, es decir, recorrer un nodo determinado. Por cada hijo de ese nodo, WDB, se visitan primero los hijos y luego los papás. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? En que visitas primero los nodos de más abajo y hasta que termines con los de más abajo, visitas el nodo origen. ¿Sí? Y alguien diría, bueno, ¿y eso para qué? Bueno, lo que pasa es que depende de tus prioridades, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, aquí en este caso, tú ves primero los nodos que están más al fondo y luego los que siguen más arriba. ¿Por qué te puede interesar? Porque depende cuáles son los nodos que veas más hacia abajo, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Depende de cómo tengas las cosas organizadas. En un momento dado te puede convenir más encontrar primero los nodos que están más al fondo y luego encontrar, es como, de nuevo, recuerden que en la unidad pasada estábamos viendo el algoritmo de búsqueda en profundidad y la búsqueda en profundidad es un preorden. ¿Qué significa? Pues que primero busco hasta el fondo y luego ya después empiezo a buscar de regreso, o sea, primero busco lo que está más al fondo y luego empiezo a buscar lo que sigue no tan al fondo, luego vuelvo a buscar el otro fondo y luego me regreso y así. ¿Sí? Entonces, la manera en que lo haría gráficamente, o sea, sería así, te dice que es como cuando lees un libro. Que una manera, imagínate que un libro está organizado así. Bueno, en este caso no es un libro, es un artículo. Un artículo científico, un artículo técnico, normalmente tiene un título, un abstracto, luego ya tiene las secciones, sección 1, sección 2, sección 3. Cada una de las secciones tiene una subsección. Entonces, lo que haces es, lees primero el título, luego el artículo, que son las hojas. Y luego te vas hacia las subsecciones, o sea, lees la parte esta y la parte esta. Cuando terminas de leerlo, significa que ya leíste todo se supone que tendrías que haber leído toda la sección. Ya que haces eso, entonces ahora sí te vas con la sección 2 y para leer la sección 2 entonces tienes que leer primero la parte 1, la parte 2 y la parte 3. Es como también cuando lees un libro. O sea, puedes leer el título, el prefacio, el prólogo y luego ya después tendrías que leer cada una de las partes para leer un capítulo de cada uno de los elementos del libro. Y al final nada más lees la referencia. Si nos fijamos es una manera, aquí este no es necesariamente un árbol binario, aquí podemos ver que es un árbol eneario, es decir, tiene varios hijos, ¿no? Un árbol binario solamente tiene 2 hijos, un árbol eneario puede tener de 2 en adelante. Pero no es la única estrategia. La siguiente, por ejemplo, te dice, te dice que aquí, en post-order, primero, te dice que para cada hijo de estos, o sea, te vas hasta el hijo, regresas aquí, por ejemplo, para checar cuánto es cuánto ocupa cada uno de los discos. O sea, imaginemos que yo entro aquí a Windows y le digo, quiero que me diga de la carpeta de documentos, cuánto espacio ocupa. Entonces lo que hace es que la carpeta de documentos tiene otras carpetas y otras carpetas. Entonces lo que va haciendo, va acumulando. Entonces lo que hace aquí cuando te dice el tamaño total es 1.83 GB, lo que hace es en realidad recorre el disco. Entonces al recorrer el disco, llega hasta el hijo y se lo suma al padre. Luego llega hasta los otros hijos, los va sumando y se los va sumando a esto. Entonces es una suma subsecuente
para que al final la suma de todo esto se le suma a este, la suma de todo esto se le suma a este, para saber de qué tamaño es cada uno de los discos. Entonces el comando en Unix disusage, te permite realmente usar ese tipo de búsquedas, ¿sale? Cuando tú buscas, estamos relacionados por la manera en que organizas. Yo creo que no he oído mucho la frase que te dice, es que yo sí conozco mi orden, lo cual no es cierto, ¿eh? Me ha tocado verlo en varias personas. Y a lo que ellos le llaman orden, es a poner cosas así, casi aleatoriamente. Y cuando dicen que buscan, en realidad hacen recorridos sin orden. O sea, realmente lo que hacen es búsquedas secuenciales. Una búsqueda secuencial es buscar de uno por uno. Es buscar de uno por uno. Y realmente, como no tienen un orden, pues lo que asumen es de que como no tienen tantas cosas, pues lo van a encontrar rápido. Lo cual en cierta manera tiene sentido. O sea, si yo tuviera 200 fotos o 50 fotos, pues igual no las organizo, ¿no? Igual las voy a encontrar porque son como 50, no hay tanto lío. Pero cuando tengo 110,000, 120,000 fotos, pues no. O sea, obviamente tiene que estar organizado. Entonces aquí lo que vamos a hacer en este caso de las expresiones aritméticas se ve un poquito más el concepto de preorden y postorden. Entonces, por ejemplo, te dice, si B es un nodo externo, te regresa la variable B, es decir, si el B tiene un papá. De otra manera, asignar a O el operador almacenado en B y evaluar la expresión, es decir, para evaluar la expresión, lo que hace es que llega hasta, revisa los nodos externos y llega hasta, empieza a revisar, hasta que llega a nodos, empieza a revisar los circulitos, que serían los nodos internos, y hasta que llegue a un nodo externo. Cuando llega a un nodo externo, entonces lo que hace es, guarda esto en una variable, check, obviamente el papá sabe que es un operador, y aquí esto se entendería de la siguiente manera. 3 más 1, el resultado se multiplica por 3. El resultado se divide entre el resultado de esto. De aquí sería 9 menos 5, que se le suman 2. Entonces sería el resultado de esto dividido entre el resultado de esto. Luego, el resultado de todo esto se le resta el resultado de acá. Para saber el resultado de acá, vas recorriendo los nodos hasta que llegues a los más profundos, a los externos. En los externos es 7 menos 4 multiplicado por 3 y sumado más 6. ¿Sí? Sumado 6. Es como nosotros lo entenderíamos como personas, porque así nos han enseñado, güey. Digo, así estamos acostumbrados y es la manera en que tú, como cualquiera de ustedes, lo puede entender. La pregunta obvia, ¿la computadora también es la manera más eficiente? No. En un momento dado, la computadora no le conviene recorrerlo así. Eso que les mostré ahorita, o sea, de entender cómo debe de ver este árbol, normalmente no se entiende de la misma manera, ¿no? Eso es lo que entendemos nosotros, que se conoce en el argot como in order. In order significa de que los operadores están en medio de los operandos, ¿sí? O sea, en este caso el por tiene que estar en medio de dos números o de dos expresiones. El más tendría que estar en medio de dos expresiones, que pueden ser números directamente o pueden ser otras operaciones. El concepto de in order es importante en el sentido de que es como lo da el usuario, ¿sí? El usuario así lo entiende cuando le decimos 5 más 2, ok. Pero en el caso de la computadora no es así, compañeros. En el caso de la computadora, esto no, bueno.
En el caso de la computadora, no se hace de la misma manera por la siguiente razón. En la computadora, por ejemplo, en este caso de este árbol, que lo voy a hacer más grande. A la computadora le interesa más saber que vas a hacer una suma a qué vas a sumar, ¿sí? Es como que yo les diga, me interesa saber más a dónde voy a viajar que si voy a viajar. O sea, no me interesa saber, o sea, el proceso de viajar. Lo que me interesa saber es a dónde, no que si va a ser viajar o no. Los números lo mismo, o sea, a la computadora le da lo mismo que si está sumando un 2 más 8, que un 7 más 2, que un 4 más 6. En realidad le da lo mismo, pero no le da lo mismo hacer una suma que hacer una multiplicación o hacer una división. Como recordarán de la primera unidad, yo puedo tener, y de la cuarta unidad, yo puedo tener compuertas OR para hacer sumas. Yo puedo tener compuertas AND para hacer multiplicaciones. Pero en las multiplicaciones a la hora de acumular no es igual. Si mal no recordarán de la primera unidad, para multiplicaciones grandes utilizábamos el método de Booth, lo cual significa que la multiplicación es más compleja que la suma. Entonces a la computadora le va a interesar averiguar primero qué es lo que vas a hacer, ¿sí? O sea, decir, oye, pues voy a dividir. Ah, pues eso significa hacer más rollos. Voy a restar. Aquí no hay restas, ¿no? Pero si se acuerdan, para restas en binario utilizábamos el complemento a 2, o sea que era un algoritmo más complicado. Entonces para la computadora no le interesa, por ejemplo a nosotros, para entenderlo, vemos que los operadores, el más, el por, el menos, el entre, tiene que ir entre los valores. Para la computadora no. Para la computadora te va a decir, ¿sabes qué? Primero dame las operaciones, o sea, primero dime qué voy a hacer y luego ya me dices con qué lo voy a hacer. Punto. Entonces, pues esto está relacionado con el concepto a ver, de recorrido. ¿Sí? Que depende de la manera en que recorras, es cómo te va a dar el resultado. Por ejemplo, vamos al primero, el inorden, el más fácil. El inorden sería así. Primero recorres el primer hijo del lado izquierdo. Es decir, recuerden que nuestra manera de leer para los occidentales, de hecho, no sé si sabían que no todos los alfabetos se escriben en la misma manera. Sí sabían que, por ejemplo, los árabes y el alfabeto hebreo y demás se escribe al revés de nosotros. Compañeros, ¿sí saben que el alfabeto de ellos se escribe de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha? La verdad, yo no sabía. Sí. Y también los chinos, ¿no? También los chinos también tienen diferentes órdenes para ver de arriba abajo, de abajo arriba, de izquierda a derecha, etcétera, ¿no? O sea, hay diferentes maneras de recorrer o de entender. Entonces, vámonos en el primer caso. In order. In order es, primero va luego del 8 va el 4 y luego va el 9. Luego de esto va el 2. ¿Por qué? Porque primero van los hijos, los más del fondo, y luego va el hijo, el papá y el hijo. El hijo, ¿qué es esto? El papá y el hijo. ¿Sale? A ver, de nuevo la estrategia. Hijo, papá, hijo. Hijo, porque este es todo un hijo, papá y el hijo. Ahora hay que recordar este hijo primero. Este hijo sería 10, que sería el hijo más interno y luego el 5. Luego, ya que recorriste todo este hijo, yo le estoy llamando hijo al que tiene del lado derecho, ¿eh? O sea, es como, no sé si les ha ocurrido con las abuelitas que son así muy apapachadoras, ¿no? Que dicen, no, pues es que mi hijo, oiga, pero si no es su hijo, sino su nieto, ¿no? O su peor, su bisnieto.
No, sí, pero como es un descendiente mío, lo veo como si fuera mi hijo, ¿no? Ok, no, pues sí. Entonces dices, a ver, ¿cuál es el hijo de 2? Pues el 4 y el 5. Pero el 4 no está solo, sino tiene otros dos hijos. Y el 5 tampoco porque tiene este hijo. Entonces el recorrido de nuevo es 8, que es el hijo izquierdo, el papá y el derecho. Ya que recorriste todo entonces es el papá, que es el 2, luego el 10 y el 5, porque es primero un hijo, luego el papá y luego un hijo. Trata de ser más equitativo. Ya que recorriste todo este árbol, vas con el segundo, que sería el 1, y luego sería el 6, el 3 y el 7. ¿Cuál es la mecánica en orden? Hijo izquierdo, papá, hijo derecho. No hay una preferencia, o bueno, sí hay una preferencia por el hijo izquierdo, el favorito, y luego ya sigue el papá y luego ya sigue el hijo derecho. ¿Ok? Preorden, que ahí es donde sí hay un poco de confusión y de problemas. En preorden primero van los papás. ¿Sí? ¿Cómo sería aquí? Ok. En preorden sería de la primera manera. Papá, que es el 1. Luego este es papá, también va primero. Este es papá, también va primero. Ya que recorrí todos los papás de un camino, entonces ahora sí ya pongo los hijos. ¿Sale? Ya que recorrí los dos hijos, entonces ya recorrí todo eso, entonces ya me voy con los hijos del otro lado, pero va primero el primer papá. O sea, de este lado primero va el primer papá, segundo papá, tercer papá. Ya que no hay papás de este lado, entonces ahora sí siguen los dos hijos. Luego, ya que recorrimos este hijo, entonces nos vamos con el siguiente hijo, que sería el 5-10. El primer papá que encuentres aquí son 5. Y hasta el final, ya que no hayas más papás, entonces viene el hijo. Ya que recorriste todo este hijo, entonces vas con el otro hijo, pero en este hijo buscas los papás de ese lado. El primer papá es el 3, ya que no hay papás de este lado, entonces ahora sigue el 6 y el 7. ¿Qué significa? Que va primero el papá y siempre va, en preorden siempre va primero el papá y luego los hijos. ¿Sale? Postorden es al revés. Postorden es primero va el papá, primero van los hijos y luego el papá. ¿Sí? ¿Cómo diría alguien? Es como las familias, ¿no? Las familias de antes, ¿quiénes eran los que tenían más respeto y los que obedecíamos más? A los papás. ¿Cómo son las familias de ahora? Es al revés, ¿no? Que me acuerdo que decía, estaba en un niño, ¿no? Que estaba con su maestro de taekwondo y el maestro le decía a la mamá, es que el niño no quiere venir. Y le decía el señor, oiga, ¿quién manda, él o usted? No, pues yo, ajá. Entonces decía, pues obviamente que no, no, ¿verdad? Mandaba el niño. Entonces, primero van los hijos. ¿Qué significan los nodos externos? Entonces, si vas del lado izquierdo, que normalmente es la política, y este sí, este es papá, este es papá, este es papá, hasta que llegue el primer hijo, dice, ya terminé aquí, entonces primero los dos hijos. Digo, ¿tiene otro hijo este? Sí, entonces estos van primero. Hasta que recorre los hijos, entonces va el papá. Ya recorriste el primer hijo, ahora te vas con el segundo hijo. El siguiente hijo del hijo sería este. Hasta que recorres todos los hijos, entonces recorres el papá. Entonces ya recorriste este hijo, ya recorriste este hijo, ya tienes los dos hijos de este, por lo tanto ya seguiría el papá de estos dos, es decir, primero los hijos y luego el papá, que sería este 2. Ya que recorres todo esto, entonces recorres el otro hijo, que aquí serían primero el 6, el 7 y luego el papá, que sería 3. Y como vemos aquí, el 1 es el último papá. ¿Por qué? Porque es el papá de todos. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que no es necesariamente inverso, ¿eh? Si se fijan, aquí es 1, 2, 4, 8 y de este lado es 1, 3, 7, 6. Entonces el recorrido preorden y posorden son diferentes. En la materia de, ¿cómo se llama? La materia de programación lógica y funcional, si llegan algún día, no creo que lleven conmigo. Digo, no se lo recomiendo. Bueno, no, hasta eso no reprobé casi gente. Pero bueno, si llevan la materia de ¿cómo se llama? De programación lógica y funcional, hay un lenguaje que se llama Lisp. Por aquí está.
el lenguaje Lisp, ustedes las expresiones no se las dan en normal, o sea, no les dicen, por ejemplo, una suma de 5 más 3 no se la ponen así, no viene de esa manera. Una suma de 5 más 3, vendría de la siguiente manera, sería 5, 3 más, ¿sí? Porque se expresa en preorden, no se expresa en orden. Ok, in orden, ¿cómo se ve la expresión de arriba? Pues como esto que ven aquí. Esto que ven aquí, 3 más, ok, lo voy a poner. Una expresión de in order sería así. Sería 4 más 6 más 1. Todo multiplicado, tendré que poner entre paréntesis. El problema del in order es ese. Todo se multiplica por 3. Y luego de eso sería más 2 más 8. Perdón, más 8. Y luego de eso, todo esto multiplica por 5, por 5, y luego es más, 7 más 2, bueno, no, sería más 4 por 7 más 2. Si se fijan, esta expresión ustedes, cualquier muchacho de primaria la puede entender, ¿no? Es una expresión muy sencilla. Pero vamos a ver la de preorden. ¿Cómo sería la de preorden? ¿Cuál cambia? Ok, en preorden primero vamos con los papás y luego al final con los hijos. Entonces vemos el primer papá que es un más, el segundo papá que es un por, el siguiente papá que es un, bueno, lo voy a poner en el asterisco, es un por. Lo recorro así, más, por, más, luego encuentro otro por. Ya que llego a los últimos papás, entonces ahora sí empiezo a buscar los hijos. En este caso el primer hijo es el 3. ¿Vale? Luego dijo el siguiente hijo, pero en el siguiente hijo me encuentro papás. Entonces encuentro un papá, luego encuentro otro papá. ¿Sí? Luego dice, ya que recorrí todos los papás, entonces ahora sí busco los hijos. En este caso, busco ¿cómo se llama? Bueno, no, aquí déjenme cambiar un poco el orden. Encuentro el siguiente papá y bueno, no, sí sería el siguiente papá es este. Claro. El siguiente papá debería de ser este. Y luego ya que encuentro este, entonces pongo sus hijos, que sería 4, 6, 4, 6. Encuentro el otro hijo, que sería un 1, porque este es el otro hijo. El 3 ya lo había puesto. Déjenme pensar. No, creo que esto sería más así, sería el 1, porque ve primero al primer hijo, primero el papá y luego los hijos, luego sería un más, y luego sería 4 y luego sería 6. ¿Sale? Esto lo estoy expresando de este lado, me falta el otro lado. El otro lado es primero el papá, que es un más, y luego los hijos, que es 2 y 8. 2 y 8. Luego, ya tengo todo esto, o sea, ya tengo los papás y los hijos. Entonces me voy con el papá y está, entonces nada más me falta recorrer ese 5, porque el papá ya estaba de aquí. Ya que tengo todo esto, entonces ahora sí me voy con el otro hijo de este lado, y con el otro hijo se supone que tendría que ser un por, que sería este. Luego recorrería su primer hijo, que es 4, y luego el siguiente hijo, que es un más, y luego tendría que ser un 7 y un 2. Ese es el recorrido preorden, en donde a quién beneficio primero, a los papás, y luego a quién beneficio después, a los hijos. De nuevo, vamos a hacer el contrario, el post-orden.
Me voy al primer hijo, que sería un 3. Luego de ese digo, vamos a ver el siguiente hijo. Pero en ese siguiente hijo, ya encuentro de este lado, encuentro un 1. Y luego en el siguiente hijo, digo, bueno, ya encontré este hijo, encuentro este. Y de este lado, entonces, los hijos que quedan es el 4 y el 6. Ya que recorrí todos los hijos, entonces ahora sí va el papá, que es este. Luego el siguiente papá, que es este. Y luego el siguiente papá, que es este. ¿Sale? Entonces ese ya recorrí todos los hijos. Te recorrí toda esta parte, que esto es el hijo de este. Ahora me voy con el otro hijo. El otro hijo, de nuevo, serían primero los dos hijos, que serían 2, 8, y luego el papá. Y ya que recorrí este hijo y este hijo, entonces ya sigue este papá, que sería más. Ya que recorrí todo este hijo, me voy con el otro, que sería un 5. Y ahora sí pongo el papá. El papá de este 5 es este y todo lo que está de este lado. Ya que recorro esto, entonces ya recorrí todo este hijo y me voy con el otro hijo. Con el otro hijo, primero recorro el 4, perdón, que es este, que es el primer hijo. Luego recorro el siguiente hijo, que sería 7, 2 y un más. 7, que son los hijos. 7, 2, un más. Ya que hago eso, entonces ya recorrí todo esto. Ah, no, ya aplico el hijo el papá de estos dos, el papá de este y el papá de este lado es el por. Y por último pongo al último papá de todos. El papá de todos es este nodo raíz, que es un más. Aquí, ¿cuál es la idea de que tengas el mismo árbol y lo recorras de diferente manera? Ejemplos. InOrder. InOrder te sirve para que se lo presentes al usuario. El usuario, o sea, las personas que no saben de matemáticas, pues, bueno, más bien las personas que saben aritmética básica, pues le van a entender a esto, al InOrder, ¿sale? Eso es lo que le van a entender. Y está bien, o sea, tampoco vamos a cambiar a que todo el mundo aprenda como nosotros. 2, el preorden. El preorden se utiliza mucho en las computadoras para hacer operaciones. ¿Por qué? Porque a la computadora lo que le interesa primero es saber qué es lo que vas a hacer. Si te fijas aquí, primero va un más y luego un por, luego un más y luego un por. Entonces la computadora carga primero el programa que va a necesitar para los datos. Los datos, lo que venga, pues no importa. Para la computadora le da lo mismo sumar un 5 más un 8, es igual. Pero lo que no es da igual es sumar primero y luego restar primero y luego multiplicar. No, es diferente. ¿Sale? Entonces un preorden o notación polaca, también le llaman. En ciertas, el preorden le llaman notación polaca. La notación polaca es así. Y es el que se usa realmente dentro de la computadora. O sea, en la computadora, cuando tú, incluso en todo, en las calculadoras y todo eso, cuando tú le metes una operación, lo que hace es la traduce a preorden y así la ejecuta. Postorden. Postorden, básicamente beneficia primero los datos y luego las operaciones. Prácticamente yo no sé si se usa mucho, yo no la he visto aplicada, pero simplemente pues es otra manera de hacer las cosas, ¿no? Y muchas veces es útil tener diferentes maneras, siempre es útil, porque dice, si no se puede de esta manera, se puede de la otra. Si gustan, mañana les hago otro ejemplo de cómo se hacen los recorridos. Es muy interesante porque, de nuevo, ¿por qué no haces siempre las cosas en el mismo orden o de la misma manera? Porque pues las cosas no siempre son iguales, ¿eh? O sea, siempre tenemos que estar conscientes de que debe de haber diferentes maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, un caso, ¿no? Como no doy clase, normalmente grabo la clase. Entonces, al grupo ahorita a las 11, pues ya les pongo la grabación. No vuelvo a repetir las mismas cosas. Pero ahorita no, como no grabé, entonces tendría que volver a grabar. O sea, tengo una situación diferente de la que yo normalmente tengo. Entonces siempre tengo que tener la habilidad de poder cambiar.
siempre deben de tener la habilidad de poder cambiar. La gente que no cambia es la menos inteligente y también la menos adaptable, ¿sí? Recuerden que como mecanismos de supervivencia, los seres humanos tendemos a adaptarnos y siempre nos adaptamos, ¿ok? ¿Alguna duda, compañeros? Ya sé que está un poquito complicado, pero no crean que no es algo horrible, ¿eh? O sea, es algo que se puede hacer, o sea, no es algo tan horrible. ¿Alguna duda, compañeros? No, Doc. ¿No? Oliver. De todas maneras, como siempre,